Casa editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, apuestas. ¿Quién gana y quién pierde? Conversamos con Carlos Baeza, representante de la agrupación chilena de plataformas en línea, y con Miguel Ángel Lara, vicepresidente de la Corporación de Juego Responsable. Lo que Importa es presentado por Turismo City y por Grupo Planeta. Se suele decir que Chile es un país legalista. Gabriel García Márquez contaba divertido que Santiago era la única capital del mundo donde había visto que se vendieran los códigos penales y los códigos civiles en la calle, en los kioscos del Paseo Ahumada. Claro, creemos que los problemas muchas veces se pueden resolver con las leyes. Pero también sabemos que hecha la ley, hecha la trampa. Que una cosa es lo que digan esos códigos que se imprimen en grandes cantidades y se venden hasta en la calle, y una cosa muy distinta es la realidad. Y eso se nota en estos días más que nunca en un tema complejo, el tema de las casas de apuestas en línea. Esas casas de apuestas en Chile son ilegales y al mismo tiempo son omnipresentes. Están en todos lados, en la publicidad de la televisión, en los podcasts, en los influencers de las redes sociales, incluso en las camisetas de los equipos de fútbol. Es difícil pasar una hora en Chile sin que alguien te incite a apostar. Y estos días, con el Mundial de Fútbol, bueno, eso es más realidad que nunca. Es, por cierto, un fenómeno global. Apostar siempre ha sido parte de la naturaleza humana e intentar regularlo o prohibirlo también se ha intentado siempre. Y en las apuestas, como ocurre también en otros asuntos, las redes sociales han servido como un acelerante. Para apostar ya no hay que ir al hipódromo, ya no hay que ir al casino o a una agencia para buscar el gordo de la lotería o intentar los 13 aciertos en la Pollagol. Basta con tener un teléfono en la mano para que la muy humana tentación de apostar esté apenas a un clic de distancia y disponible además en todo momento. ¿Pero cómo? Si decíamos que es ilegal. Así es, en Chile solamente las entidades que están expresamente autorizadas pueden organizar apuestas y ellas se cuentan con los dedos de la mano. Los casinos, autorizados por la superintendencia en ciudades de regiones, ninguno de ellos en la región metropolitana, la polla, la lotería, los hipódromos. Nada más. Todo el resto es ilegal. Incluso esas máquinas tragamonedas que se instalan por cientos y que se decomisan de vez en cuando en almacenes o en negocios de barrio son claramente ilegales. Todo ilegal, todo funcionando. Porque ya lo sabemos, hecha la ley, hecha la trampa. Y esta distancia que siempre ha existido entre la ley y la práctica se ha convertido en un abismo con la explosión global de las apuestas online. Las entidades que tienen el oligopolio legal del juego fueron a tribunales y la justicia les dio la razón. Hace pocos meses, la Corte Suprema dictaminó que las apuestas online en Chile son ilegales y que esa prohibición debe cumplirse, bloqueando incluso los sitios web en que se hacen estas apuestas. Así se lo ordenó a las empresas. El fallo fue contundente y no pasó nada. Las apuestas se siguen haciendo, las casas de apuestas se siguen publicitando y los influencers siguen recomendando un negocio que es demasiado jugoso económicamente como para acabarse simplemente porque la Corte Suprema así lo dijo. Y ahora, para sumar otra paradoja, el Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para cobrarle el IVA a estas casas de apuesta ilegal. En resumen, el Estado, a través del Poder Legislativo, dictamina que las apuestas no autorizadas no son legales. El mismo Estado, a través del Poder Judicial, manda que esta prohibición debe cumplirse, bloqueando incluso los sitios de apuestas online. Y el mismo Estado, a través del Poder Ejecutivo, del Servicio de Impuestos Internos, dice que le va a cobrar impuestos, legitimando en la práctica un negocio ilegal, como si decidiera que la compraventa de pasta base tiene que ser con boleta y pagando el 19% de IVA.
Absurdo, pero esa es la realidad que estamos viviendo en este momento en Chile. Mientras las apuestas online no paran de crecer, generando un enorme negocio publicitario y también problemas de ludopatía creciente, ahora que la tentación del juego problemático está a solo un clic de distancia y además presente 24/7 en los teléfonos. ¿Qué hacer frente a esta situación? Mi opinión personal es que más que seguir prohibiendo, habría que regular. Y esto lo digo por dos consideraciones. La primera, práctica, y la segunda, de principios. La práctica es que cuando un hábito ya tiene un mercado relevante, como ocurre en este caso, en la realidad es imposible prohibirlo. Si hay demanda, habrá oferta, y esa oferta va a operar en negro, lo que es el peor de los mundos. Es un regalo a las mafias. Las lecciones de la historia que hay son bien claras, desde la ley seca, que le entregó el mercado del alcohol a Al Capone en Estados Unidos, hasta la guerra contra las drogas, que en la práctica alimenta al monstruo del narco. En cambio, las regulaciones inteligentes, como las que se han aplicado en el alcohol y también en el tabaco, permiten hasta cierto punto reducir el daño, intentar desincentivar el consumo, restringir la publicidad, informando adecuadamente a la población sobre los riesgos de estos productos, cobrar altos impuestos y dificultar el acceso a los menores de edad. El mejor ejemplo es el cigarrillo, cuyo consumo va en fuerte baja en todo el mundo y también en Chile, no prohibiéndolo, sino regulándolo. Lo mismo intentan cada vez más países en relación, por ejemplo, a la marihuana. La razón de principio es que en una sociedad libre, las personas adultas tienen el derecho a tomar sus propias decisiones en este tipo de materias, incluso aunque consideramos que sean malas decisiones y aunque les puedan provocar daño. En una sociedad libre, las personas tienen derecho a envenenarse los pulmones o a tener otras conductas que son, podría decir uno, poco razonables. El Estado ahí tiene el rol de regular, de informar, pero no de decidir por nosotros. No es papá Estado quien debe decidir qué podemos tomar y qué no, qué podemos fumar y qué no, o a qué podemos apostar y a qué no. Además, ciertas apuestas, como decíamos, sí son legales en Chile, que uno pueda ir a un casino y gastarse un par de millones de pesos en el blackjack y el tragamonedas, pero en cambio no puede hacerlo en su teléfono, suena bastante arbitrario. La ludopatía existe desde siempre, ha existido en los hipódromos, en los teletrack, en los casinos. No la inventó la industria online. Una buena regulación entonces obligaría a estas empresas a tener un domicilio y responsables legales en Chile. Las obligaría a transparentar sus cuentas para evitar que sean usadas en lavado de dinero. También las obligaría a pagar altos impuestos, como ocurre con el alcohol y el tabaco, a tomar medidas efectivas para evitar que los menores de edad apuesten y a implementar mecanismos de control de la ludopatía. También se podría restringir su publicidad, por ejemplo, sacándolos de las camisetas de equipos de fútbol que visten y que admiran los niños. ¿Sería esta una solución perfecta? Por supuesto que no. De hecho, es una mala solución, pero no es tan mala como la hipocresía que tenemos actualmente en Chile, cuando decimos que estas apuestas son ilegales, según un fallo ni más ni menos que de la Corte Suprema, mientras al mismo tiempo les permitimos operar con total libertad, con total impunidad, sin ninguna regulación y con publicidad a cada minuto. Porque hecha la ley, hecha la trampa. Aquí comienza un nuevo capítulo de Lo que Importa. En este programa hablamos de lo que importa y viajar importa, pero también importa no pagar de más. Por eso te recomiendo Turismo City, que es la aplicación que compara miles de ofertas en segundos y así te muestra siempre cuál es el precio más bajo. Quienes usan Turismo City pueden ahorrar hasta un 40% en vuelos, en hoteles, en paquetes turísticos y también en asistencia al viajero, porque este algoritmo inteligente compara todas las opciones de la web con una sola búsqueda y
te redirige inmediatamente al sitio de la aerolínea o de la agencia que tenga el precio más bajo. También te notifica si es que aparecen ofertas de último minuto para que puedas aprovecharlas. Descárgala gratis en App Store y Google Play o entra a turismocity.cl. Turismo City paga menos por viajar. Vamos a conversar ahora en Lo que importa con Miguel Ángel Lara, que es vicepresidente de la Corporación de Juego Responsable. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos hoy en Lo que importa. Encantado, muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes sostienen que las apuestas online son ilegales, que deberían estar prohibidas? Sí, efectivamente. Consideramos que la legislación chilena debe tener una regulación clara con respecto de la industria de los juegos de azar. Y dentro de esa regulación hoy en día no están consideradas las plataformas de juego en línea. Por lo tanto, cualquier cosa que no se ajuste a la ley se entiende por defecto que en el fondo está promoviéndose fuera de la ley. Aunque de una manera totalmente explícita no esté prohibida. Sí. Creo que lamentablemente esta zona gris que se ha estado suscitando ha generado esta controversia de qué es lo correcto y lo no correcto, de acuerdo con la legislación chilena. Y creo que esta zona gris ha dejado desprotegida justamente a las personas que son más vulnerables, que son los usuarios, los consumidores de este tipo de actividades. Ahora, Miguel Ángel, uno podría decir porque lo lógico aquí sería regular, o sea, así como está autorizado con regulación, con normas, que operen los casinos, que opere Polla, lotería, los hipódromos. Bueno, ¿por qué no hacer lo mismo entonces en el caso de las apuestas online? O sea, es un movimiento que hoy en día a nivel mundial se ve que está muy presente en todos los países. Yo creo que es casi utópico decir, ok, no queremos que esta industria se instale en Chile porque finalmente está presente. Sin embargo, creemos que las circunstancias bajo las cuales se presentan no son justas, uno, para el mercado, y dos, porque tampoco ofrecen ningún tipo de cuidado para las personas que ocupan estos servicios. Es decir, para la industria regulada, por ejemplo, existen delimitaciones bien claras. Existen reglas, existen prohibiciones, existen fiscalizaciones, mientras que para todas estas plataformas online no existe absolutamente nada más que una declaración de buenas intenciones que no tiene un correlato en acciones, por ejemplo, de fiscalización o de prohibiciones de que efectivamente los menores de edad no puedan acceder a este tipo de plataformas o mecanismos que sean efectivos de autoexclusión. Claro, pero hoy día ustedes están pidiendo que se prohíba, o sea, de hecho van a la Corte Suprema y logran esta prohibición. ¿Por qué creen que ese es el mejor camino? De alguna manera sentimos que es necesario que el Estado asuma una posición clara respecto de esta situación. Como corporación de juego responsable nos interesa proteger la integridad y la salud mental también de las personas que están expuestas a este tipo de estímulos. Creemos que sin regulación es como estar administrándole drogas a un chico o a un adolescente. Por lo tanto, en ese sentido, si no hay regulación, preferimos que no estén. Correcto. Pero te lo pregunto porque en el fondo la agrupación de plataformas en línea, de las casas de apuesta en línea, dicen, nosotros estamos a favor de la regulación, nosotros nos parece bien que haya regulación. Uno podría decir entonces, bueno, entonces hay consenso, en vez de prohibir, regulemos, que haya normas claras. Hay un proyecto de ley, de hecho, que se está discutiendo en el Congreso para regular, ¿y sería esa la solución? Depende. O sea, nuevamente, como que creo que las posiciones más polares de blanco y negro no nos contribuyen mucho. Existe toda una zona intermedia en donde hay que discutir todavía dónde está centrado el objeto de ese proyecto de ley. Nosotros hemos ido al Congreso justamente a hacer nuestra presentación respecto de estos temas y creemos que va más allá de la carga impositiva, que es un tema, por supuesto, muy importante, sobre todo para el Estado, pero también queremos poner el acento en los temas que tienen que ver con el juego responsable, la salud mental y la prevención de la adicción al juego, que hoy en día también ha sido una enfermedad de salud mental que ha ido en aumento, lamentablemente, que lo estamos observando en casos de personas cada vez más jóvenes. ¿Creen que el proyecto que está en trámite le falta tener mayores regulaciones sobre ese tema, sobre la protección de la salud mental? Sí, creemos que efectivamente se requiere mayor precisión y una adopción más clara de posición respecto de cuál va a ser el rol que va a cumplir, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, para la implementación de esta política. O sea, que no se quede tan solo en una declaración de buenas intenciones, sino que tenga un correlato en la práctica que protege efectivamente a las personas. Para entenderlo súper claramente, Miguel Ángel, ustedes como representantes de alguna manera de la industria establecida o de la industria legal,
¿apoyarían un proyecto de ley con algunos cambios al proyecto que regulara esto o creen que debería seguir prohibido y no debería permitirse la operación de casinos online? Absolutamente. Nosotros estamos a favor de la regulación, Ujú. de que sea una regulación clara, precisa, delimitada, que permita hacer seguimiento y fiscalización para que las normas de funcionamiento sean adecuadas para la salud mental de la persona y que sean justas también para las personas o quienes participan en la ¿Y industria. que se permita, por lo tanto, los casinos online si cumplen con esas normas? Esa es una decisión que depende del legislativo, en el Ujú. fondo. Y si lo estiman pertinente, ok, se va a aceptar. ¿Cuál es la gran diferencia que ustedes ven entre el funcionamiento actual de los casinos o los juegos de azar que sí están autorizados por ley y estos casinos online? ¿Cuál es la diferencia fundamental que ven en cómo operan o en los riesgos que pueden tener? Yo creo que está centrado en gran medida, desde nuestra Ujú, mirada como corporación de juego responsable, en la protección de las personas, ujú, ¿ya? Para la industria establecida, la polla, la lotería, los casinos, ujú. Teletrack, existe una regulación, existen normas de fiscalización, existe una entidad encargada, que es la Superintendencia de Casinos de Juego, que se encarga de velar por el funcionamiento, de fiscalizar, de ir regulando, de ir chequeando cómo está, y los usuarios o clientes o consumidores de este tipo de servicios pueden acercarse, establecer un reclamo, hacer seguimiento y tener una respuesta. Ujú. Mientras que en las plataformas de juego online no necesariamente es eso posible porque no tenemos control sobre Ujú. eso. O sea, como Estado digo, no sabemos quiénes, cuántos son, de dónde sacan el dinero, Mm. cómo lo administran, si pagan o no pagan. Y hemos tenido incluso reclamos que nos llegan de gente random que nos dice, oye, me estafaron, nunca me pagaron lo que me iban a pagar, el premio que me gané, etcétera, y no tienen desafortunadamente a quién recurrir. Pero de nuevo, Miguel Ángel, eso precisamente se soluciona, da la impresión, con una regulación adecuada, ¿no? Que estén tal como están regulados hoy día los casinos o la polla o la lotería, que también los juegos online estén regulados. Mi Ujú. pregunta es, ¿por qué ustedes en cambio van a pedir la prohibición? Y logran, de hecho, que la Corte Suprema declare que esto es ilegal y que se Mm. prohíba y piden que se bloqueen los sitios URL, y ustedes están pidiendo que se haga ese seguimiento, que efectivamente se bloqueen. ¿Por qué en vez de ir por la regulación, que es lo que estamos conversando, van por la prohibición? Claro, yo creo que tiene que ver con una mirada temporal, Ujú, ¿ya? Yo como soy del sur, te voy a decir un dicho del sur, ¿eh? Pero lo ideal es no poner la carreta delante de los bueyes, ujú, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una industria que se instaló de manera forzosa, por no decir ilegal, en el país, y que después se está pidiendo la regularización. ujú. Mientras que el orden más lógico hubiese sido primero pedir la autorización y luego empezar a operar. Ahora, ¿esto ha funcionado así o ha ocurrido así en prácticamente todos los temas que tienen que ver con esta nueva economía online? El caso de Mm, Uber es el más evidente, ¿no? Uber también se instala antes de que haya una norma, esto ha pasado en todos los países del mundo, mm. y hay toda una discusión acerca de si es legal o no es legal, de si los taxistas están siendo perjudicados, y se instala primero y después de alguna manera se aprueba. Da la impresión de que aquí está pasando un poco lo mismo, que la ley se quedó atrás del avance tecnológico. Eso parece ser, y yo creo que lo que refleja la resolución de impuestos internos hace un par de días atrás, también refleja un poco esa desconexión entre los tiempos de los distintos La poderes del resolución de Estado. impuestos internos que permite que paguen IVA estas actividades, Exactamente, aunque no estén reconocidas legalmente. exactamente, Ujú. porque si bien el fallo de la Corte Suprema indicó que estas plataformas efectivamente son ilegales y que por lo tanto hay que darlas de baja, ahora sale impuestos internos diciendo que en el fondo, ok, da lo mismo que el estado de legalidad, pero hay que recolectar, Ujú. digamos, los ¿Qué impuestos. les parece eso? Confuso. Ujú. Básicamente es dar una señal, consideramos nosotros, que es confusa, ya como que llega a destiempo también, en la medida que hemos tenido pronunciamientos justamente del Poder Judicial que nos indica un stop de este tipo de operaciones, pero por otro lado se le está dando casi la facilidad para que vaya avanzando y ganando terreno, mientras que todavía no tenemos una regulación efectiva. Ujú. Más allá de la regulación está el tema del juego problemático, ¿no? Sí, Que es un problema en la industria legal también, ¿no? En los así casinos, es. etcétera. ¿Qué tan problemático, qué tan difícil, digamos, es el tema del juego problemático hoy día en Chile? ¿Cuál es la realidad? Es una realidad que está creciendo, lamentablemente. Hemos estado observando, nosotros como corporación de juego responsable, hemos estado haciendo distintos estudios con respecto de la prevalencia de la adicción al juego y el Ujú. juego problemático desde 2015, observando en distintos momentos, y hemos encontrado en general que ha habido un aumento en la prevalencia, es decir, en la frecuencia con que se van identificando estos casos.
¿ya? El año 2022, post pandemia, recién habíamos hecho un levantamiento en que comparamos los datos con 2018 y habíamos encontrado que habíamos subido en términos de juego problemático y adicción al juego de un 2,3 a un 8,3% aproximadamente, no recuerdo bien la cifra, lo que es una cifra gigante, ¿ya? Producto de la situación de post-pandemia en que también explotaron las plataformas de casino online, la publicidad, y estábamos todos encerrados por el tema de las cuarentenas, buscando formas de entretenernos, ¿ya? Y eso es mucho mayor del promedio mundial, que es de en torno del 2,5%, ¿ya? El 2025, el año pasado, hicimos un estudio para ver cómo estaba afectando también esto a las juventudes, ¿ya? A los menores de 32 años, desde 12 a 32 años, y nos encontramos con la realidad de que los chicos de 15 años ya estaban iniciando en el mundo de las apuestas. Las apuestas online. Apuestas online. Entonces también hemos estado observando una transición desde el juego problemático asociado al casino presencial o las actividades más presenciales a una migración mucho más online que está afectando principalmente a hombres jóvenes entre 20 y 40 años. ¿Hay alguna diferencia entre la adicción que provoca un tragamonedas en un casino físico o la adicción que provoca una apuesta virtual? En esencia corresponde a un mismo tipo de enfermedad, un mismo tipo de trastorno. Sin embargo, en términos de factibilidad de desarrollo de esta enfermedad, sí hay alguna diferencia que es más relevante, que tiene que ver con la disponibilidad y la fácil accesibilidad que tienen los casinos online. Es decir, un adolescente, un joven, cualquier persona puede estar jugando durante el día o la noche desde su casa. O sea, no es necesario que se desplace, no es necesario que se ajuste a un horario externo, no es necesario que piense en la locomoción para llegar al lugar del juego, sino que lo pueda hacer desde el trabajo, desde la oficina, desde su pieza, desde el baño, desde la universidad. Hay un tema que tiene que ver con los menores de edad, por cierto. Sí. ¿Hay alguna forma internacionalmente que sea efectiva para bloquear que menores de edad puedan participar en este tipo de apuestas online? No soy experto en términos informáticos, pero sí yo creo que se puede hacer un control o una verificación de identidad que sea más robusta, ¿ya? Creo, no lo sé, estoy creando sobre la marcha. Creo que, por ejemplo, un mecanismo como de utilización de una clave única podría efectivamente salvaguardar que los menores de edad no tengan acceso a este tipo de plataformas, ¿ya? ¿Y sería deseable que una ley incorporara ese tipo de Absolutamente, mecanismos? absolutamente. Hoy en día a nivel mundial se está discutiendo, y esto seguramente todo el mundo lo ha escuchado, la regulación del acceso a las redes sociales en los menores de edad, menores de 16, por ejemplo. En Inglaterra, bien digo, en Australia, se está discutiendo también acá que no pueden tener los teléfonos de los colegios, por ejemplo, los chicos. Creo que podría ser una forma de control bastante más efectiva para evitar que los chicos comiencen a realizar apuestas online. ¿Y qué pasa con los mayores de edad? Porque uno podría decir, bueno, está dentro de la libertad de las personas apostar, tal como está dentro de la libertad de las personas decidir comprar alcohol o consumir cigarrillos, que uno dice, bueno, no hace bien a la salud, evidentemente, pero bueno, entendemos que en una sociedad libre las personas tienen derecho a tomar esas decisiones. Absolutamente. ¿Debería operar igual el tema de las apuestas y las apuestas online? Yo creo que el concepto de libertad es fundamental en ese sentido. Como adultos también tenemos el derecho a decidir, pero la decisión tiene que ser de manera informada. Es decir, sabemos que el alcohol afecta ciertas condiciones biológicas de edad, de desarrollo cerebral, que el tabaco también produce ciertas enfermedades, pero con respecto del juego online, no tenemos actividades ni información preventiva. Ya, por lo tanto, la gente no está tomando una decisión informada, no está siendo libre en el ejercicio de esta decisión. Simplemente están asumiendo que es una actividad inocua cuando en realidad no lo es. ¿Cómo le dirías a alguien, o cómo describirías el hecho de que no sea una actividad inocua, o en qué punto deja de ser una actividad inocua? Porque imagino que hay cierto nivel en el cual, Absolutamente. no sé, si una persona va una vez cada 2 meses al casino y ha puesto una cantidad de plata determinada, parece que no hay nada de malo, digamos. ¿Dónde está el límite entre eso y cuando comienza a convertirse en una conducta problemática? Sí, de todas maneras. No queremos satanizar el juego para nada, pero sí siempre tener en cuenta que la actividad de juego es una actividad lúdica y social. O sea, el foco del juego es divertirse, entretenerse, tener un ocio productivo. Pero cuando esta actividad se empieza a volver más compulsiva, más impulsiva, es decir, cuando no dejo de pensar en el juego, cuando empiezo a gastar más
plata de la que me permito y empiezo a poner en riesgo, por ejemplo, el pago de mis gastos básicos esenciales de la vida, o empiezo a endeudarme, o empiezo a descuidar mis actividades normales, estudio, familia, trabajo, o en más, me involucro en actividades ilegales para obtener dinero y seguir jugando, ya estoy metido en un problema. Ujú. Ujú. ¿Te ha tocado como psicólogo ver este tema personalmente? Sí, absolutamente. Bueno, nosotros como Fundación Ajuter también recibimos a muchas personas que llegan desafortunadamente. La Fundación ¿Mm? Ajuter es parte de esta corporación de juego responsable junto con las empresas del rubro, Así es. y ustedes se dedican a precisamente ver temas de juego problemático. Exactamente. Nosotros trabajamos en la rehabilitación de personas adictas al juego. Ujú. Y nos llegan todas las semanas, estoy conversando con personas. Adictas al juego tanto legal como ilegal, digamos. O legal y Exactamente, no regulado. ¿Sí? Ya. exactamente, Ujú. sí. Aunque mayoritariamente este último tiempo, estos últimos 2 años, el foco ha sido personas que apuestan en línea Ujú. en estas plataformas. Y bueno, lamentablemente llegan con vínculos muy destrozados. Casi el 50% de las personas que llegan a nosotros ha tenido pensamiento o ideación suicida, digamos, producto de las consecuencias del juego. Ujú. Es decir, han perdido muchos: trabajo, dinero, patrimonio. em, el nivel de endeudamiento ha sido gigante, el nivel de autoestima también ha sido destrozado Ujú. producto de esta actividad. Se genera aislamiento, sintomatología de distinto tipo también asociado a esto. Y desde la familia también se experimenta mucho agotamiento, Ujú. porque no saben cómo tratar, cómo llevar, qué hacer con una persona que finalmente no sabe manejar dinero, no puede manejar dinero, no lo puede controlar. Y nosotros trabajamos con esos casos justamente como para reconstruir un Ujú. poquito a la persona, a la integridad de la persona, y revincularlos también con la familia. ¿Y una regulación legal ayudaría? Porque, por ejemplo, en un casino físico me imagino que es un poco más sencillo poder determinar que hay ciertas personas que son adictas y por lo tanto se les restringe o se les niega el acceso, ¿no? Sí. ¿Podría hacerse también en una regulación algo similar en el tema de las apuestas online o es un poco imposible de Yo regular creo ese que sí acceso? se podría hacer. Ya existen mecanismos de autoexclusión que podrían implementarse en las plataformas también. Ujú. Es decir, yo como persona natural me deseo excluir de cierta plataforma y perfecto. Pero depende Lo de que uno podría lo haga hacer. voluntariamente. Absolutamente. Esto siempre es voluntario, Ujú. ¿ya? Así como en la industria regulada existe la autoexclusión de los Ujú. casinos, que la gente también llena un documento notariado con una persona responsable en el fondo, se puede hacer. Y yo creo que online también podrían existir los mecanismos siempre y cuando existiera la disposición efectiva de la contraparte de Ujú. cumplir justamente este compromiso. Hoy día la publicidad de las casas de apuestas online es omnipresente, ¿no? Está en Así todos es, lados, está en todas las redes sociales, está en todas las camisetas de todos los equipos de fútbol, así está en es, todas las publicidades de televisión, está en todos los influencers de redes sociales. así es. ¿Qué tanto influye esa omnipresencia también en este problema? Uf, ese es un tremendo tema. En el último estudio que hicimos en 2025, Pantallas que Atrapan, Ujú. justamente estábamos vislumbrando que uno de los predictores de juego problemático patológico eran justamente el acceso o la interacción con la Ujú. publicidad, particularmente en las redes sociales, y la normalización también que se da de estos sitios online, en televisión, en Ujú. radio, etcétera. Y lo otro tenía que ver con el impacto que tenían las figuras de influencia, Ujú. los influencers, el futbolista famoso, el actor, la actriz, el periodista, la periodista, etcétera. Por lo tanto, lo que hace este ecosistema en el fondo de publicidad es que tiende a normalizar una actividad que hoy en día no está regulada y Ujú. que por lo tanto presenta mucho riesgo. Es como estar promoviendo el consumo de alcohol a diestra y siniestra, o el consumo de tabaco, de droga, eh, sin una regulación. Ujú. Y muchas veces, yo creo, ignorando ellos mismos o haciéndose un poco los tontos de las consecuencias que puede acarrear. Ya, hay algunos influencers que están bien concientizados en este sentido, pero bueno, de repente el dinero manda, dicen. Ujú. ¿Y qué tanto influye, por ejemplo, en también que haya menores de edad que comienzan a entrar en el mundo del juego? El hecho de que la publicidad también sea muy accesible para los menores de edad, porque estoy pensando, Sí. somos bien restrictivos, por ejemplo, en que no haya publicidad de tabaco, porque entendemos Ujú. que es algo, un producto que es negativo y hacemos todo el esfuerzo para que no se prohíbe, de hecho, la publicidad del tabaco. Claro. Pero cuando un niño va al estadio y, bueno, la camiseta de su equipo favorito tiene el logo de una empresa de apuestas. ¿Cómo influye eso también en esa normalización?
A ver, en los menores de edad o en los adolescentes también se da un fenómeno bien especial que tiene que ver con que en términos de desarrollo cognitivo, no tienen el desarrollo o la madurez en la corteza prefrontal que les ayuda a regular la emoción. Por lo tanto, tienden a ser más emocionales en su tipo de respuesta. Y los mecanismos de seducción que presenta la publicidad sobre estos sitios de apuesta online, que favorecen un tipo de gratificación que es instantánea, con recompensa variable, estimula mucho los centros de placer, en el fondo, en el cerebro. Por lo tanto, son muy gratificantes, muy satisfactorios, muy entretenidos, muy seductores para los adolescentes. Pero al funcionar estos circuitos de manera automática, podríamos decir, se van consolidando y no hay una regulación de la corteza prefrontal que le ayuda a ponerle el freno a esa actividad impulsiva de placer. Por lo tanto, va fomentando que eventualmente pueda desarrollar un funcionamiento más adictivo. Miguel Ángel, hoy día está la discusión, está dándose en este momento en la Comisión de Economía del Senado. Se acaba de anunciar que se va a formar una mesa técnica entre los senadores y el gobierno para ver cómo se hace finalmente, si va a haber alguna ley que permita y regule la operación de estos casinos online. En opinión de ustedes, ¿cuál sería el escenario ideal legalmente? ¿Qué les gustaría que hiciera el Congreso? El escenario ideal es que efectivamente se discuta la problemática desde una mirada bien integral, no tan solo centrada en la recaudación impositiva, sino también pensada en el desarrollo social, o sea, pensando desde los aspectos sanitarios, de salud mental, como también preventivo y de educación desde el Ministerio de Educación. Y así también que involucre, por ejemplo, otras carteras, como por ejemplo la regulación deportiva. Tenemos hoy en día la sospecha, no tenemos evidencia, digamos, pero que también el mundo de las apuestas puede influir en el funcionamiento de la actividad deportiva. ¿Qué le dirían a quienes dicen, y se dice desde la industria de los casinos online, que dicen polla, los casinos, lotería, hoy día tienen un monopolio y lo que están haciendo es sencillamente defender un monopolio y evitar que haya competencia y que la gente libremente decida si quiere apostar en un casino físico, si quiere comprar un raspe o si quiere apostar en un casino online, que es lo mismo, pero sencillamente que hay un grupo de interés que está defendiendo un monopolio? A ver, es una industria regulada. Eso es importante decirlo. Efectivamente son pocos los actores probablemente, pero tiene una regulación bien específica y desde la mirada interna también estos actores se preocupan de cumplir con normativa nacional e internacional de manera que justamente se disminuyan lo más posible las externalidades negativas que pueden existir. En cualquier negocio, en cualquier industria va a haber algún tipo de consecuencias. Las hay. Tenemos también personas ludópatas producto de los casinos presenciales. Un número bastante menor, pero existe también, es parte de las externalidades. Pero ellos toman todas las medidas necesarias para disminuir en la medida de lo posible y prevenir también que este tipo de comportamiento se vaya generando y que vaya impactando negativamente. Miguel Ángel Lara, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias. Te quiero recomendar hoy un libro que acabo de terminar de leer. Se llama Los Luxich, 3 generaciones de una de las familias más poderosas de Chile. Es de Sergio Jara, periodista de investigación, amigo de la casa. Sergio ha hecho mucha investigación especialmente acerca del poder económico en Chile. Estaba trabajando hace mucho tiempo este libro, así que tenía muchas expectativas y finalmente lo he podido leer. Es una tremenda investigación sobre la historia de esta familia. La familia más rica de Chile, una de las más poderosas, por cierto, donde Sergio va muy atrás en el tiempo para entender cuáles son los orígenes de la fortuna de esta familia boliviano-croata, los Luxich Avaroa, y también cómo cada una de las generaciones de los Luxich va teniendo sus propias batallas. Hay un montón de anécdotas que son imperdibles, desde la relación del patriarca de los Luxich con Salvador Allende y con la Unidad Popular, una relación que le costó en su momento una especie de exilio dentro del empresariado chileno, como luego comienzan a entrar en la fortuna en el mundo de la minería, de la industria, de la banca y también todas las polémicas que han afectado a esta familia, por ejemplo, con la aparición de Andrónico Luxich en los Vladivideos
de Vladimiro Montesinos en Perú, la relación con la política chilena, las situaciones también de escándalos empresariales en que se han visto involucrados. Es una especie de biografía familiar de las distintas generaciones de los Luksic, muy completa, muy interesante, de verdad imperdible, para entender más sobre la familia más rica de Chile y una de las más poderosas de nuestro país. Los Luksic, de Sergio Jara, editado por Editorial Planeta, ya está en librerías y en canales digitales. Vamos a conversar ahora con Carlos Baeza, representante de la agrupación chilena de plataformas en línea. Carlos, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Te nos acompaña desde Lima, Perú. Carlos, quiero partir por lo más básico. Hay en Chile una ley que regula qué compañías están autorizadas para realizar juegos. La Corte Suprema, interpretando esa ley, ha dicho que el juego en línea es ilegal en Chile. Incluso ha ordenado bloquear los servidores que presentan el juego en línea. ¿Por qué, pese a esa ley, por qué, pese a ese fallo de la Corte Suprema, las empresas de apuestas en línea siguen funcionando? Ya, voy a intentar explicar eso precisamente para aclarar esta suerte de dicotomía que se produce entre la realidad y lo que se dice. ¿Ya? Mm. Lo primero que tengo que decir es que no hay ninguna ley en Chile que prohíba todos los juegos de azar. No existe esa ley. ¿Ya? Esta afirmación que se repite de manera bien constante, que dice que todos los juegos de azar están prohibidos, salvo que la ley expresamente los autorice, no tiene sustento normativo. No hay ninguna norma que diga eso. Cuando tú me dices hay una ley que dice, no hay ninguna ley que diga eso. ¿La ley 19.995 del año 2004? Esa es una ley que regula exclusivamente los casinos presenciales. Ujú. Única y exclusivamente los juegos de azar que se desarrollan en los casinos presenciales. Entonces, en Chile hay 3 normas que se refieren a esto. Y por esto es súper importante para entender un poco por qué ocurre lo que a ojos de las personas parece ser una cosa como contradictoria. Lo primero, hay 3 normas. Hay una norma constitucional, que es el artículo 63, que establece cuáles son las materias de ley. Dice, son materias de ley, número 19, dice, la regulación en materia de hipódromo, lotería y apuestas en general. Esa norma constitucional no es una prohibición. Esa norma lo que reconoce es lo que se conoce como el principio de reserva legal, es decir, ciertas materias que por su importancia tienen que ser reguladas por ley. Eso significa que en materia de juegos de azar no puede haber una regulación que emane de una municipalidad, por ejemplo, porque es reserva de ley, el principio de reserva legal. ¿Ya? Pero nunca nadie en los 50 años de vigencia de la Constitución ha sostenido, porque no es así, que eso sea una prohibición. Al contrario, es una garantía. Son ciertas materias que por su importancia tienen que ser reguladas, pero no implica una prohibición. Todos los informes de todos los expertos de todas las tendencias políticas coinciden de manera categórica que eso no es una prohibición. ¿Ya? Lo segundo, Código Penal. El Código Penal contiene normas sobre juego ilegal. Esas normas están en el Código desde que el Código se dictó en 1875. Lo que esas normas sancionan es el juego presencial no autorizado, es decir, los casinos clandestinos. Eso es lo que ha estado prohibido en Chile desde 1875. De hecho, cada vez que se creó un casino en la historia, antes de que se dictara la ley de casino, que reguló la industria en su conjunto, antes habían casinos específicos, cada vez que se creó un casino tenía que ser por ley, precisamente porque el Código Penal, que es una ley, establecía que había un delito en eso. ¿Okay? Pero en esas normas del Código Penal no se sanciona como algo ilegal o como delito el juego en línea. Y no podría ser de otra manera porque al legislador en 1875 no se le podría haber ocurrido que iba a existir algo parecido al juego en línea. De hecho, Daniel, y este es un punto súper importante porque la gente habla mucho de la Corte Suprema, ¿no? Pero en esta materia se presentaron querellas por olla chilena, por lotería, por los casinos presenciales, querellas criminales por juego ilegal en contra de los operadores de plataformas de apuesta en línea. Esas querellas están todas archivadas por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público siempre ha considerado lo mismo que te estoy diciendo, que esas normas antiguas del Código Penal no sancionan el juego en línea. Carlos, pero la Corte Suprema fue muy clara en su fallo del año pasado, a tal punto que ordena que se bloqueen las URL de las empresas que están realizando el juego en línea. Voy a eso, ¿ya? Voy a eso. Entonces, el Ministerio Público, solamente para terminar esa idea, es una autoridad que está consagrada a nivel constitucional al mismo nivel que la Corte Suprema y tiene el monopolio de la determinación de los criterios de persecución penal. Y esa decisión del Ministerio Público opera para todo Chile, es obligatoria, ¿ya? Para todas las fiscalías, para todo el Ministerio Público. Ahora, efectivamente la Corte Suprema tiene 2 fallos, de hecho tiene 3 fallos, ¿ya? Hay 2 fallos que se dictaron en recursos de protección, 2 primeros que se dictaron en un recurso de protección que presentó Polla Chilena en contra de compañías de telecomunicaciones. El primer recurso de protección lo rechazó la Corte de Apelaciones de Santiago y también la Corte Suprema.
El segundo recurso de protección que se presentaron paralelo, finalmente la Corte Suprema en septiembre del año 2023 lo acogió y finalmente declara en la Corte que esta es una actividad ilegal, ¿ya? Ahora, es importante tener presente que ese recurso de protección lo presentó Polla en contra de las compañías de telecomunicaciones. Entonces, las compañías que operan plataformas de apuesta en línea nunca han sido recurridas. Nosotros nunca hemos sido oídos por la Corte. Y de hecho, la Corte no nos da una orden a nosotros, ¿ya? Entonces, aquí se produce una discusión entre Polla, que sostiene que es el único habilitado, y las compañías de telecomunicaciones que explican esto y responden en función de su propia normativa, que es la ley, fundamentalmente el principio de neutralidad de la red. Dicen, mire, señor, yo tengo que velar por la integridad de la infraestructura de telecomunicaciones, pero no me puedo meter en el contenido. Entonces, se produce un diálogo de sordos ahí en donde Polla dice una cosa, las compañías de telecomunicaciones se defienden en función de su normativa y la Corte saca una resolución que nunca consideró la opinión de las plataformas, en el caso de los operadores de. Además, esa sentencia produce efectos relativos, solamente afecta a las partes, no es una ley. Yo entiendo, y aquí voy a tocar tu punto porque el argumento que siempre se sostiene es decir, la Corte Suprema dijo, entonces, más que un argumento, lo que hay ahí es un hecho. La gente dice, la Corte Suprema dijo. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que la Corte tiene una opinión absolutamente minoritaria respecto de este punto. Entonces, hay que analizar ese fallo en dos dimensiones. Sí, pero sea uno por cierto, puede, sobre los fallos pueden interpretarse, los fallos pueden opinarse, uno puede tener la opinión de estar y quedó, pero los fallos de la Corte Suprema son obligatorios en el país para todo. Entonces, más allá de lo que opinemos del fallo, que por supuesto puede haber una discusión, cuando la Corte Suprema dice que una actividad es ilegal, bueno, hasta que no cambie eso, hasta que no caiga en vigor la ley, la actividad es ilegal, lo dijo la Corte Suprema. Ahí es donde yo difiero y quiero aclarar ese punto, porque hay dos dimensiones de ese fallo, ¿ya? La primera dimensión es como una orden. Ese fallo es obligatorio, tú tienes toda la razón, ¿ya? Es obligatorio, ese fallo se tiene que cumplir. Y ese fallo se cumplió el 2023 y se cumplió el 2025. Ese fallo está cumplido. Pero esa orden, esa instrucción no obliga a nadie más que a las partes que formaron en el fondo ese recurso. Ni siquiera obliga a la Corte. La Corte puede cambiar de opinión mañana, y pasado mañana, y pasado mañana. Entonces, del punto de vista de la dimensión de una orden o de una sentencia definitiva, está claro que la orden de la Corte tiene que cumplirse, y las compañías cumplieron. Pero otra cosa es sostener que la Corte, desde el punto de vista de una opinión válida que sea reconocida, eso no ocurre en el caso del fallo de la Corte. Sí, cuando dices eso fue cumplido, ¿a qué te refieres? Porque en la práctica lo que pasa es que las apuestas en línea siguen funcionando, los sitios siguen habilitados y se siguen haciendo. Te voy a explicar por qué. Lo que pide Polla en su recurso de protección es que se bloqueen 23 direcciones URL. Eso es lo que pide Polla, ¿ya? La Corte no puede dar más de lo que el recurrente está pidiendo. Si yo hago una demanda, lo que la Corte puede hacer es decir sí o no, pero no me puede dar más de lo que yo pido, ¿ya? Lo que Polla pidió el año 2022 en este recurso que se falla por la Suprema en 2023 fue que se bloquearan 23 URL. Y esas 23 URL, Daniel, están bloqueadas. Ahora, lo que ocurre es que esa orden incluye solamente 23 URL. Entonces, las compañías que operan plataformas de apuesta no son parte, no tienen una orden que emana de la Corte. Entonces, por lo tanto, esto yo sé que suena difícil a veces de entender, dice, cambian las direcciones URL. Por supuesto que lo pueden hacer, porque ellas no son parte de ese recurso, no fueron demandadas ni recurridas. Por lo tanto, y lo que pide Polla es que se bloqueen 23 direcciones URL, que es lo mismo que pide Lotería, que pide que se bloqueen 12 direcciones URL. Claro, pero se bloquean no porque esa dirección URL sea un problema en sí, es porque esa dirección URL permite que se realice una actividad que la Corte Suprema dice que es ilegal, que son las apuestas en línea. Bueno, había que preguntarle a Polla y a Lotería por qué piden eso y no piden otra cosa. Pero eso es lo que se pide en el recurso. La petición que hace la Corte, la demanda que hace Polla y Lotería es esa, ¿eh? Entonces, ese fallo está cumplido en el caso del 2023 y en el caso del 2022. Lo que quiero tratar de explicar es que este es un tema de una aplicación muy limitada. No es una ley. El único órgano en Chile que puede establecer una orden de carácter general que sea obligatoria es el Congreso. Y esa ley, por lo que te cuento, que yo sé que es difícil de explicar porque son cosas muy legales, no existe. Y esto tiene una dificultad muy compleja porque en el fondo es como probar hechos negativos. Yo no puedo probar un hecho negativo. Entonces yo te digo, no hay ninguna ley que prohíba el juego en línea. Entonces me dice, y al revés me dicen, ¿dónde está usted autorizado? Yo no necesito estar autorizado. Claro, pero Carlos,
Eso es importante. Es bueno el punto que haces para pasar de la Corte, del fallo de la Corte Suprema a lo que dice la ley, porque la ley efectivamente dice que solamente están autorizadas, y muy taxativa, cierto tipo de apuestas y de juegos, que son, que son los casinos que están autorizados por que están regulados por la superintendencia, lotería, polla e hipódromo. Daniel, tú eres un periodista muy informado. Esto que tú me dices es una cosa que se repite, pero que no tiene sustento. Eso no es cierto. Y aquí entramos a la prueba de los hechos negativos. No hay ninguna ley en Chile que diga eso. No existe ninguna ley que diga eso. Esta idea que se repite y que se ha hecho popular, que todos los juegos de azar están prohibidos, salvo que una ley expresamente los autorice, no solamente no tiene ningún sustento, no hay ninguna norma en nuestro ordenamiento que diga eso, ninguna, sino que tampoco tiene una validación fáctica. Pero claro, tú decías antes, solo para ese punto, decías, el Código Penal dice eso. Efectivamente, el Código Penal obviamente no habla de apuestas presenciales o apuestas online, por supuesto, porque no existía algo que se pudiera interpretar allí. Pero decir que porque no dice que las apuestas online estén permitidas, eso lo autoriza, es también una interpretación que de hecho la propia Corte Suprema dice que no es la correcta. No es interpretación, y te voy a explicar por qué. Esto es la ley, ¿ya? En Chile, como en todos los países que tienen raigambre en el derecho romano, todo lo que no está, todo está permitido salvo que esté expresamente prohibido. Correcto. Todo está permitido. Entonces yo de repente digo, mira, voy a inventar una mesa voladora. Y alguien me dice, no, pues eso está prohibido, no puedes inventar una mesa voladora. ¿Por qué no? Todo está permitido salvo que esté expresamente prohibido. Y las prohibiciones, Daniel, tienen que ser expresas. No se pueden establecer prohibiciones por analogía. Entonces, las conductas que están establecidas como delito tienen que ser expresamente descritas. Y eso es, en el fondo, ley que se aplica en todos los delitos. No se puede hacer, en el fondo, sancionar un homicidio por analogía, ¿ya? Algo que se parece, pero no es, pero que en realidad uno podría entender que es lo mismo. Eso no se puede porque, por certeza jurídica, los tipos penales, las prohibiciones tienen que ser expresas. Y en el Código Penal, más allá de la opinión que cada uno tenga, porque alguien podría decir, mira, si se prohibió o se estableció como delito en el Código Penal que el juego presencial era un delito, entonces razonablemente debería aplicarse lo mismo al juego en línea. Bueno, eso es un juicio de valor, porque yo puedo opinar, en el fondo tú puedes opinar eso, yo puedo opinar lo contrario, pero la certeza jurídica obliga a que esa norma, esa prohibición, ese delito esté descrito expresamente. Ahora, independiente de la discusión de si esto en el fondo es bueno o es malo, si a la gente le gusta o no le gusta. Claro, solamente para especificar, el Código Penal no dice juego presencial. No es que diga que hay otro tipo de juego que sí se permite. Pero lo dice expresamente. Y de hecho la opinión técnica de todos los penalistas, Daniel, coincide categóricamente en eso. No hay nadie, y aquí en el fondo te voy a dar un argumento un poco de fuerza. Todos los informes en derecho que se han presentado en el proceso regulatorio de la ley que se discuta en el Congreso, que nosotros hemos acompañado en materia penal, en materia civil y en materia constitucional, todos los informes coinciden categóricamente en lo mismo. Esta es una actividad que no está prohibida. Son informes en derecho que ustedes piden y que ustedes pagan, pues. Mira, ese es un punto que alguien me lo comentó la otra vez. Esto pasa lo mismo que en todas las industrias. Cuando llega una compañía multinacional inglesa a invertir en minería, ¿qué hace? Pide un informe de destacados abogados que pueden finalmente. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, está bien, los informes se pagan, por cierto, pero si se pagan, yo te hago la siguiente pregunta porque estamos hablando no de una. La pregunta es: ¿por qué no hay ningún informe en derecho presentado en estos 4 años que diga lo contrario? Yo tengo la certeza, porque me consta, de que tanto los casinos presenciales como Polla han recorrido todas las oficinas de abogados de Santiago pidiendo un informe en derecho pagado que sostenga que el juego en línea está prohibido. Nunca nadie, ningún abogado, perdona que quede, nunca nadie ha afirmado eso. Carlos, y si hay tal consenso jurídico entre los abogados de esa interpretación, ¿por qué la Corte Suprema dice exactamente lo contrario? Esa es la pregunta, Daniel. ¿Por qué la Corte Suprema dice eso? Ahora, el problema a nivel jurídico no existe. No hay dos tesis, una que sostenga que esto está prohibido, que haya sido desarrollada, y una que dice que no está prohibido. Todos los informes coinciden de manera categórica que esto no está prohibido. Ahora, del punto de vista, vamos a cambiarnos de dimensión, vámonos a la opinión pública. Del punto de vista de la opinión pública, Chile es un país que respeta sus instituciones, y por lo tanto, el peso de la opinión de la población es tan grande que hoy día todo el mundo entiende de que esta es una actividad que es ilegal. Y eso es absolutamente equivocado. Y ese fallo es un fallo absolutamente equivocado que de hecho tampoco es claro dentro del Poder Judicial. Claro, pero el que determina en Chile qué es legal o qué es ilegal es la Corte Suprema, no es el informe en derecho de un abogado particular. Daniel, estoy de acuerdo, pero para el caso particular no es una ley.
Mira, Mm. yo te voy a explicar por qué hoy día las plataformas de apuesta en línea auspician, hacen publicidad en todos los canales de televisión, en todos los equipos de fútbol, en todos los medios. Porque todas las fiscalías de todas esas instituciones, canales de televisión, diarios, revistas, todos han opinado de manera consistente de que esto no está prohibido ni es ilegal. Esa es la razón por la que se produce esta gran diferencia, porque la diferencia, esta contradicción que tú adviertes, se produce porque hay una opinión pública que sostiene en base, no a argumentos, sino que a lo que dijo la Corte Suprema, que fue lo primero que tú me dijiste, que esto es ilegal, pero todos los abogados, todos, no hay nadie que sostenga que eso es así. Nadie. Entonces, ¿por qué se produce lo que tú ves, esta contradicción, que el punto en el que partimos? ¿Por qué operan todos los días? ¿Por qué funcionan con todos los bancos? ¿Por qué hacen auspicio en televisión abierta? ¿Por qué auspician los equipos de fútbol? La explicación de eso, Daniel, es que no hay nadie que sostenga, salvo el fallo que esto es una actividad ilegal. Decir nadie me parece una exageración, porque hay opiniones de abogados de todo tipo. Perdón, no hay ningún informe en derecho, ninguno, y lo digo de manera categórica, ningún. Algún informe en derecho presentado al Senado, digamos, en la discusión en el Congreso. De todas las fiscalías y abogados de todas estas instituciones que hacen publicidad, ninguno, nunca, en ningún medio, ha sostenido que esto es ilegal. Por eso hacen. Carlos, ¿y por qué consideran ustedes que si, en opinión de ustedes, la cosa es así de clara, la Corte Suprema ha fallado como ha fallado y ha determinado, la Corte Suprema, que es la que determina estas cosas en Chile, que las apuestas en línea son ilegales? A mí me encantaría saber cuál es la razón. Yo solo sé que no hay ninguna razón legal para sostener lo que la Corte sostiene. ¿Ya? La Corte sostiene que las apuestas en línea están proscritas. Esa afirmación carece de sustento. No hay ninguna norma que lo diga. De hecho, las normas en las que se funda el fallo son las mismas que yo te comenté recién. 273 y siguientes del Código Penal, artículo 63, número 19 de la Constitución, y el 1466 del Código Civil, que tampoco dice en publicación. Esta discusión ya la hemos tenido en Chile incluso antes de las apuestas online. Te pongo un caso. Los tragamonedas que operan en los almacenes de barrio en Chile, una y otra vez se ha considerado que su operación es ilegal y han sido incautados, han sido decomisados por considerar precisamente que son juegos de azar que operan por fuera de la institucionalidad porque no están expresamente permitidos. Ahí no hay discusión. Eso cabe 100% dentro de la definición que hace el Código Penal de juego ilegal. Eso, ahí pasa todo lo contrario. Nadie ha sostenido nunca, del punto de vista penal, que eso no sea delito. Eso es un delito. Otra cosa son las dificultades de persecución penal, otra cosa son que las sanciones que establece el Código Penal sean muy bajas porque establecen una multa, que en el fondo es irrelevante, y establece una pena total de 60 días. Entonces, al final, no hay un desincentivo. Pero del punto de vista teórico, no hay discusión de que esos son delitos porque eso es precisamente lo que sanciona el Código Penal. ¿Para ustedes la diferencia es si es presencial o no es presencial? ¿Eso es lo que hace la diferencia de que sea legal o no? Esa es la diferencia, Daniel. Esa es la diferencia. Entonces, por eso tú me preguntas al principio, ¿por qué se produce esta situación tan extraña de que es tan claro, voy a asumir lo que tú dices, que esto es ilegal y pasa todos los días? Entonces, yo tengo que sacarte de la opinión pública, tratar de traerte al mundo real de las opiniones, de lo concreto, y en ese mundo la situación es completamente distinta. Aquí no hay un debate jurídico respecto de si esto es legal o ilegal. Nadie ha sostenido. Pero sí, no quiero quedarme pegado aquí para que podamos avanzar luego a la regulación, pero o sea, no solo hay un debate jurídico, la Corte Suprema ha dicho que es ilegal. O sea, si eso no es un debate jurídico, claro que lo hay. Digamos. Estoy de acuerdo contigo, Okay. pero esa opinión tiene efecto en cuanto a una orden. Nadie dice que esa orden no tenga que cumplirse, ¿ya? Porque la Corte dice una cosa con fundamento o sin fundamento, yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, se tiene que cumplir. Y eso se ha cumplido. Nadie discute esa dimensión de la decisión de la Corte. La decisión de la Corte es una decisión que hay que cumplir, está cumplida, pero solamente afecta a las partes, no es una ley. Sí. No se ha cumplido en la práctica porque entonces se bloquearon esas URL, pero evidentemente lo que la Corte pretendía no era sencillamente bloquear una URL, era impedir que se siguiera realizando el juego online. Bien, pero la Corte no tiene intenciones. La Corte dice sí o no a lo que le pide el que recurre. ¿Ya? La Corte no tiene una intención, la Corte no puede manifestar su intención, lo que la Corte quiere, lo que le gustaría. La Corte está limitada a lo que el recurrente le pide. La Corte puede decir sí o puede decir no. No hay en la Corte una suerte de autonomía de la voluntad para efecto de decidir situaciones. No puede la Corte hacer eso. La Corte tiene una sola misión. ¿Accede o no accede a lo que se pide si es que hay fundamento o no hay fundamento? Pasemos al tema de la regulación. Hoy día se está discutiendo efectivamente en el Senado, en la Comisión de Economía, un proyecto que regularía estas apuestas en línea. Hay varios problemas. Por ejemplo, hoy día sabemos quiénes son los dueños de estas casas de apuesta, dónde están esos capitales,
¿Qué pasa con esos dineros? ¿Cómo nos aseguramos de que no haya lavado de activos? ¿Eso ustedes tienen alguna seguridad o cómo funciona hoy día? No, hoy día no tenemos ninguna seguridad y nosotros tenemos las mismas preocupaciones que tiene todo el mundo, Ujú. precisamente porque Chile, lo que hablábamos al principio, es un mercado no regulado. Chile no estableció ninguna norma respecto a este tema, ninguna. Un ejemplo de eso es el juego de menores. Hoy día en Chile no hay ninguna norma vigente que evite que un menor de edad juegue juegos de azar. Un niño puede comprar un boleto de Kino, un boleto de Raspa en cualquier caja, de cualquier supermercado, en cualquier kiosco, no hay ninguna norma. Mm. Esa ausencia de normas es lo que permite hoy día esta proliferación de compañías que operan plataformas de línea sin cumplir con ningún estándar. Esta es una industria que está regulada en todas partes del mundo y que tiene que estar regulada porque genera externalidades. Y precisamente lo que nosotros hacemos, representando a compañías que operan en el mercado regulado, es empujar para que eso avance. Nos hemos demorado demasiado tiempo en un proyecto que presentó el presidente Piñera, lamentablemente, 2 días antes de irse, el 7 de marzo del año 2022. Ese proyecto ha demorado mucho, entre otras cosas porque el gobierno anterior lo que intentó hacer más bien fue prohibir esto, más que avanzar en la regulación. Y yo creo que perdimos años muy importantes de recaudación y de protección de usuarios, pero hoy día esto debe seguir avanzando y esta ley claramente tiene que, en el fondo, este proyecto tiene que terminar en ley y esta tiene que ser una actividad regulada. Y eso es lo que nosotros no estamos diciendo, Daniel, de que esto es una actividad que no es ilegal y que nos dejen trabajar tranquilos. Mm. Es todo lo contrario. Nosotros claramente sostenemos lo primero porque en el fondo sustenta la operación actual, pero el empuje que nosotros hacemos, la intención es que esto se regule, esto tiene que regularse. Y cuando hablamos de las plataformas en línea, porque hay una enorme cantidad de plataformas que hoy día están funcionando, ¿cuántas son las que, como dicen ustedes, quieren esta regulación, que operan en mercados regulados en el exterior, que tienen claro dónde están los capitales? ¿Y cuántas son en cambio las que no quieren regulación, no sabemos de dónde tienen, no sabemos de dónde viene la plata? Ya, como mercado no regulado, la respuesta correcta ahí es que no hay información. ¿Ya? Yo te diría que en Chile operan entre 25 y 30 compañías internacionales que operan en el mercado regulado, que son conocidas, que tienen nombre, que claramente están en pro de la regulación. Mm. Pero hay informes que sostienen que en Chile operan más de 3.000 sitios de apuestas. ¿Ya? Entonces, el universo es, en el fondo, muy grande. Y la razón es precisamente porque no hay ninguna regla, no está regulado, pueden funcionar desde el extranjero. En el fondo, no hemos establecido como país ninguna regla. Y eso es bien notable. De hecho, tú comentabas al principio, yo estoy en Lima, estoy precisamente en un congreso sobre juegos. Y todos los países de la región tienen esta industria regulada. Nosotros somos los únicos. De hecho, para mí es un poco incómodo a veces sostener por qué Chile no ha sido capaz de avanzar en esta materia y regular esta industria. Y en esa agrupación que tienen ustedes de plataformas en línea, ¿cuántas de las empresas están? ¿Y cuántas de ellas también tienen un representante legal en Chile? ¿Cuántas de ellas tienen una presencia en el país que les permitiría funcionar de manera regulada cuando se apruebe la ley, si es que se aprueba? Primero, ninguna. Todas las compañías funcionan desde el extranjero, Ujú. precisamente porque Chile es un mercado no regulado. Pero eso no significa que todas están de acuerdo en que la regulación avance y en esa regulación se incluye desde el día 1 que para poder pedir una licencia tiene que establecerse en Chile. Están todas de acuerdo que eso tiene que ser así. Para las empresas internacionales que operan en el mercado regulado, es irrelevante establecerse en Chile o no. Obviamente que se van a establecer en Chile, porque de repente las personas dicen, estas empresas no pagan impuestos. Las empresas internacionales que operan en el mercado regulado pagan impuestos por su utilidad. El problema es que no se lo pagan a Chile. Ujú. Ese es el absurdo de la situación hoy día. Todas las empresas internacionales que operan en el mercado regulado, independiente de cuál sea su lugar de origen, su empresa de origen, pagan impuestos, pero los pagan en sus países. Entonces, el pagar impuestos en su país o pagarlo acá, para las compañías que operan en el mercado regulado, es irrelevante. Entonces, están completamente disponibles y es lo que estamos haciendo, empujar esto. Primero, para que se instalen en Chile, para que paguen impuestos en Chile. ¿Y lo van a hacer ahora que el Servicio de Impuestos Internos abrió esa posibilidad de que puedan pagar el IVA en Chile o no? Por supuesto que sí. De hecho, esto ocurría hasta diciembre del año 2022. ¿Ya? Esto es una ley, ¿ya? No es un invento que acaba de sacar en el fondo, sino que es una ley que está vigente en Chile desde el año 2020, que se llama IVA digital, porque precisamente graba con IVA a todas las empresas que sin tener domicilio y residencia en Chile prestan servicio en Chile. Mm. Y esa es la razón, Daniel, por la cual nosotros pagamos hoy día IVA en nuestras cuentas de Netflix, de Spotify, de todas esas cuentas que no son empresas que están establecidas en Chile. Porque me dice, esta empresa no está, la empresa que compra una plataforma de apuestas en Chile, de apuestas en línea, perdón, no están establecidas en Chile. No, tampoco está Apple, tampoco está Samsung, tampoco está Netflix. ¿Por qué? Porque no es necesario. Ahora, esas empresas, cuando tienen que pagar este IVA digital, eso se aprobó en el Congreso y está vigente desde mediados del año 2020 y las compañías que operan plataformas lo hacían hasta diciembre del 2022.
Por una decisión bastante inexplicable, en marzo del año 2023 se limitó y eliminó esa posibilidad de pago directo, cosa que a nosotros siempre nos pareció un absurdo. Tú puedes ver mis declaraciones de prensa de ese tiempo, donde siempre sostuvimos de que esto era una cosa completamente absurda, que no tenía ningún sentido, que además estaba en contra de la opinión expresa del Servicio de Impuesto Interno, muchas veces públicamente y ratificado muchos oficios durante mucho tiempo, precisamente en el año 2022. Entonces, lo que hace hoy día en el Fondo del Servicio de Impuesto Interno no es otra cosa que corregir esa decisión equivocada, a nuestro juicio, legalmente y políticamente también, porque creo que es un absurdo en el fondo privar la posibilidad de que ingresen recursos al país. Lo que hace el Servicio de Impuesto Interno es abrir de nuevo esa posibilidad, y eso es algo que, por cierto, que nosotros vamos a cumplir y vamos a dar ese vigilante. Tú dices, Carlos, nosotros estamos conscientes, decías, de que esta es una actividad que tiene externalidades. Una externalidad muy evidente es la ludopatía, que al haber además un juego que está disponible con esa facilidad en línea, a un clic de poder apostar, el peligro de caer en la ludopatía es mucho mayor. ¿Qué responden ustedes ya, más allá de la discusión legal, en la discusión ética de la sociedad, de por qué es una buena cosa, digamos, que esté autorizada una actividad que puede generar este tipo de problemas? Ya, la respuesta categórica es que nosotros estamos absolutamente en contra del juego menor. Eso es lo primero. En todas las regulaciones del mundo no se permite el juego menor. Eso es lo primero. Lo segundo, en Chile no hay información pública respecto a lo que puede significar el juego problemático, la ludopatía. No existe, nosotros no tenemos ninguna información. Claro, alguien podría preguntarse por qué. Yo podría contestar porque no es un problema solo público, pero no existe, ¿ok? En todos los países en donde existe información respecto de lo que se denomina como concepto juego problemático, la relación problemática de las personas con el juego, la información es absolutamente consistente. Hay un 3% del universo de jugadores que desarrolla una relación problemática con el juego, y de ese 3% solo un 1% desarrolla ludopatía. ¿Ya? Por cierto que las normas sobre juegos responsables son necesarias, son parte de la industria. Esas normas, de hecho, están en esta ley de manera muy protagónica. Yo diría que uno de los puntos más importantes de esta ley que se está discutiendo es que establece o va a establecer un estándar inédito en materia de juego responsable. De hecho, si tú revisas las normas sobre pollo y lotería, no existen normas sobre juegos menores, que es lo que hablábamos hace un rato. No, en Chile no existe. En la ley de casino, que es del año 2005, bastante contemporánea, si uno compara esa ley con la ley que creó Polla o que creó Lotería en 1930-1933, ley de casino hace 25 años, no hay una sola palabra sobre juego responsable. No existe en la ley de juego responsable. Recién la superintendencia ha establecido algunas resoluciones a partir del año 2018-2019. Entonces, este proyecto de ley contiene un estatuto que se llama la Política Nacional de Apuestas Responsables, que es inédito desde el punto de vista de la protección de los usuarios. Y por cierto que ese porcentaje que se mantiene, que desarrolla, hay que tratar de mantenerlo lo más acotado y lo más controlado posible. Pero de alguna u otra forma hay un 97% de personas que utilizan esto de manera sana. ¿Ya? De repente se hacen comparaciones, es decir, mire, ¿por qué en el fondo el alcohol? Bueno, la diferencia es muy grande. En el caso del alcohol, el alcohol le hace mal a todo el mundo, ¿ya? Al 100% de las personas. Si uno abusa del alcohol, el 100% de las personas que abusan va a tener un problema. En el caso, si uno abusa del juego también. En el caso del juego, solamente el porcentaje se mantiene, solo un 1%. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esas diferencias. No puede establecerse como una situación análoga. ¿Ya? Hay una diferencia muy grande entre una situación que es 100% del efecto, porque es biológico en el fondo, a una situación en la que solamente se desarrolla una relación problemática del juego o ludopatía en el caso del 1%. Ahora, pero es algo, uno podría hacer exactamente la misma relación y decir, si una persona se toma una copa de vino con la comida una vez cada cierta cantidad de días, no tiene nada de malo. Incluso algunos dicen que es bueno para la salud, no sé si da para tanto, pero no es un problema. Y hay algunas personas que desarrollan alcoholismo y eso evidentemente sí es un problema. Con las apuestas, uno puede, claro, habrá personas que juegan de vez en cuando, lo pasan bien un rato y no hay problema, pero hay una cantidad de personas que sí desarrollan una ludopatía. O sea, 1%. Parece ser que es similar. 1%. La diferencia es el porcentaje, Daniel. Porque en el caso de las personas que abusan del consumo de alcohol, el 100% de esas personas van a tener problemas de salud. Que abusan. Y tal como las que abusan del juego también van a tener un problema. No que usan, que abusan. Solamente un 1%. Las personas que abusan, o sea, que juegan demasiado, van a tener una situación diagnosticada de relación problemática o patológica con el juego, el 1%. Solamente el 1%. Esa es la información disponible a nivel mundial. Y más allá, Carlos, de ese porcentaje que llega a desarrollar una ludopatía, el hecho de que haya personas que consumen parte del presupuesto familiar, digamos, en jugar, se puede decir que también para la sociedad podría ser algo negativo, ¿no?
Esa es una opinión súper subjetiva, Daniel. Ujú. Yo creo que es un poco paternalista. Es como decir una persona que tiene 20 años, que está trabajando por primera vez y que recibe un sueldo mínimo de 500.000 pesos, no se puede comprar unas zapatillas de 300.000 pesos. Yo creo que las personas tienen que tener la libertad para decidir qué hacen. ¿Ya? Ujú. Este es un mercado que tiene que estar regulado, pero esto no puede ir en contra de la libertad que las personas tienen de tomar decisiones, de ver en qué se entretienen. Yo no, a mí no soy fanático del fútbol, pero yo le podría decir a un fanático de Colo-Colo que paga palco y que en el fondo su equipo pierde: oiga, señor, usted fue y perdió la plata. No vaya más al estadio. ¿Para qué va? Si usted cada vez que va pierde. Esto es una dimensión distinta. Esto es un espacio de entretención, es un espacio lúdico, en el fondo, que existe y ha acompañado al ser humano desde que el ser humano es ser humano. Mm. Entonces, está bien, genera ciertos problemas, estamos de acuerdo. Hay que evitarlo, por cierto que estamos de acuerdo. El porcentaje en donde eso se produce es muy bajo, más que en todo lo demás. Por eso mismo es que esta actividad tiene que estar regulada. Es difícil opinar de, mira, esto es bueno o es malo. Mm. Esta es una actividad que forma parte de la naturaleza humana, ha formado parte siempre de la naturaleza humana. Carlos, sí, y precisamente ya que haces la relación con el fútbol, ¿no? Que evidentemente el deporte es parte muy importante de las apuestas. Una preocupación que no solo en Chile, sino una preocupación mundial, es cómo el tema de la masificación de las apuestas está generando que se haga trampa, básicamente, en los deportes, que haya gente que pueda estar apostando a la vez que es protagonista del juego, o que el hecho de que haya apuestas cada vez más sofisticadas, no sé, si hay un córner antes de los 5 minutos, es un evidente incentivo para que, bueno, y está pasando lamentablemente en muchas partes del mundo, haya un jugador que cobre por tirar la pelota al córner antes de los 5 minutos. ¿Cómo se hacen cargo también de ese efecto que puede ser muy nocivo, por ejemplo, sobre el deporte? Sí, estoy de acuerdo. Primero, no hay ningún caso en el mundo en que se haya vinculado a una plataforma de apuestas con una situación de falta de integridad deportiva. No existe ese caso. ¿Ya? Pero ha habido, por ejemplo, en el tenis, por ejemplo, ha habido sanciones, incluso a tenistas. Está bien, pero son los tenistas. No hay detrás una plataforma que esté induciendo a que eso ocurra. Y la razón es muy simple, Daniel, porque los que pagan la cuenta de esas faltas de integridad deportiva son precisamente las apuestas, las plataformas de apuestas. De hecho, las plataformas de apuesta tienen mucha data que les permite monitorear cualquier situación anormal en deporte, y en todos los países en donde esto está regulado, son las primeras que hacen las denuncias de situaciones anormales, porque tienen data. En el fondo, en un partido promedio, en cualquier país europeo, en donde el monto de apuesta es de 100, por ponerte un número, si de repente hay una situación en donde una plataforma o todas las plataformas reciben apuestas por 200, en el fondo hay algo que está pasando, ¿ya? Entonces, las plataformas, primero, soportan todos los problemas de todo lo que dice relación con la falta de integridad deportiva, y finalmente son las que pagan las cuentas de esa falta de integridad deportiva. Por lo tanto, la integridad deportiva es parte esencial del escenario de las apuestas. Y de hecho, las compañías en todos los países del mundo funcionan y trabajan de la mano con instituciones que se dedican precisamente al monitoreo de la integridad en el deporte. Es la principal preocupación. Las plataformas no organizan eventos deportivos, Ujú. no organizan campeonatos de fútbol, no organizan campeonatos de tenis, y sufren las consecuencias de las alteraciones a esos resultados que normalmente se determinan por estadísticas, por cálculos matemáticos. Si ese cálculo matemático falla porque alguien en el fondo altera eso voluntariamente, el problema lo tiene la plataforma, ¿ya? Ahora, hay hoy día en la regulación normas bastante claras que en el fondo sancionan y desincentivan que eso ocurra. Y en el proyecto que se discute en el Congreso se establece como delito que una persona altere lo que se denomina un objeto de apuesta. Y también se establece Ujú. como un delito que una persona apueste sabiendo que ese objeto de apuesta está alterado. Entonces, la sanción que establece la regulación, la única posible que establece la ley, es precisamente que se establezca como delito. Entonces, están los mecanismos necesarios para desincentivar que eso ocurra en el efecto desincentivador que puede tener en el fondo, pero también las posibilidades de que cualquier persona que se sienta afectada puede iniciar una investigación penal para efectos de Ujú. determinar la responsabilidad en una alteración voluntaria o intencional de una situación que debería resolverse por la simple, en el fondo, desarrollo del deporte. Carlos, ¿ustedes esperarían finalmente que la resolución de este problema venga por el Congreso, o sea, que el Congreso apruebe esta ley que se está discutiendo? Se acaba de anunciar que se va a formar una mesa técnica entre la Comisión de Economía del Senado y el gobierno para poder avanzar, y que ese proyecto permita finalmente la regulación del juego en línea en Chile. Por supuesto que sí, ese es el camino que han seguido todos los países, como comentábamos al principio. Hoy día todos los países europeos tienen el juego en línea regulado. Estados Unidos
modificó declaró inconstitucional una ley. Hoy día 38 de los 50 estados americanos tienen el juego en línea regulado, Canadá tiene el juego en línea regulado, en América Latina lo mismo, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, tienen el juego en línea regulado. Y en esto es súper relevante hacer el siguiente comentario. En esta industria se produce un fenómeno que se llama canalización, que es el tránsito de operadores y jugadores de un mercado no regulado a un mercado regulado. Esa canalización se mide en porcentaje. ¿Ya? En ningún país del mundo, y esto es un dato muy importante, en ningún país del mundo la regulación logra capturar el 100% del mercado. ¿Ya? De hecho, se considera en el mundo que una regulación es exitosa cuando yo logro canalizar a lo menos el 85% del mercado. Lo que quiere decir esto, Daniel, es que hay un porcentaje en todos los países regulados que se mantienen fuera de la regulación. Claro, y Carlos, y en ese sentido, si eso ocurriera, porque a eso te quería, si ocurre finalmente, si se aprueba el proyecto de ley, si las empresas, por ejemplo, que forman esta agrupación, por lo tanto, se regularizan y funcionan, ¿ustedes estarían de acuerdo con que se bloqueen y se prohíba el funcionamiento de otras empresas que no cumplan con esas normas? Por supuesto que sí. De hecho, vamos a ser los primeros en hacer la denuncia, porque finalmente lo que ocurre en ese escenario es que me están quitando de manera, en el fondo, ilegal parte de mi mercado. ¿Ya? Entonces, por cierto que eso va a ser así. Ahora, que es lo mismo que hoy día Polla o Lotería considera que hacen ustedes. Lotería y Polla y los casinos no quieren competencia. No es que estén en contra de las apuestas. ¿Ya? Polla no está en contra de las apuestas. Lo que Polla no quiere es competencia. Claro, porque considera que es ilegal, que es lo mismo que pasaría con ustedes si ustedes están dentro de la ley y los demás no. Todo bien, la diferencia es que ese punto en el que ellos afirman que esto es ilegal, pero nunca lo han desarrollado, nunca han dicho por qué. El escudo que tiene Polla y que tienen los casinos es la Corte Suprema lo dijo. Nunca nadie ha desarrollado esta teoría de que esto es ilegal. Nunca. Ni los casinos, ni Polla. Ahora, esto parece increíble, pero es tal como te lo digo. Esa es la razón por la cual se produce esta diferencia enorme entre lo que tú ves y en el fondo, la idea que todo el mundo tiene en la cabeza. Carlos Baiza, representante de la Agrupación Chilena de Plataformas en Línea, muchas gracias por habernos acompañado hoy conversando sobre un tema que importa. Gracias, Daniel. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Lo que Importa. Muchas gracias también a la comunidad Lo que Importa por su apoyo permanente que hace posible nuestro trabajo. Ya están enviados las cajas de regalo a todos los miembros de la comunidad Lo que Importa que están como mecenas o como mecenas VIP. En ese caso, van también con un librito de regalo. Así que muchas gracias. Es una muestra de el agradecimiento que tenemos porque ustedes nos acompañan y hacen posible mantener el trabajo de Lo que Importa. No solo los programas semanales que hacemos, Animales Políticos, Lo que Importa y El Estado del Arte, sino también investigaciones que estamos llevando a cabo y nuevos productos de los que ya les vamos a poder contar muy pronto. Así que muchísimas gracias a todos quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando y especialmente a los miembros de la comunidad Lo que Importa. Si todavía no eres miembro, recuerda, loqueimporta.cl, te puedes hacer miembro de la comunidad y recibir también los beneficios exclusivos. Muchas gracias y hasta la próxima semana cuando hablemos de otro tema que importa. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta Turismo City y por Casa Editorial Lo que Importa. Director ejecutivo Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrantes.